Antes de que eran los españoles, aquí hubo gente viviendo 3.000 por más de 3.000 años. O sea que esa gente sí sabía, conocía hasta la más mínima piedra. Esa gente sí conocía qué era para, ¿sabes? Le daba uso a todo. So, está bien custodiado. Ahora mismo tiene en el medio monte hay unas cámaras ahí que si tú vas a verlo, y hasta con letreros y todo, se supone que usted es aquí, ¿sabes? Sin saber lo que significa, nada más de verlo, tú dices, esto es otra cosa, esto no es. Con mucho respeto, esto no es la piedra de Caguana, pero lo que hay ahí arriba es serio, es serio. Wow. Y es que, como te dije, ¿verdad? En el yunque tenemos de los petroglifos más elaborados y que podemos atribuir a la cultura taína. En el yunque. En el yunque. No se ha encontrado quizás una tumba, tú me dijiste, que tenga, que diga, no, este parece que este indio sí era grande, este era el que mandaba. Agüeybaná. No hay evidencia que sustente esa parte de la historia que siempre hemos contado. Es una figura debatible, ¿verdad? O sea, no hay evidencia arqueológica que muestre que en el sur de Puerto Rico vivía un cacique que se llamó Agüeybaná. Los mejores artefactos del Caribe no están en el Caribe. Bienvenidos a otro episodio aquí en Antomedia. En el día de hoy un podcast especial, estelar, épico, que esto es catalogado como un documental que se va a ver en Puerto Rico, el Caribe, Islas Vírgenes y el mundo entero. Incluso donde no hablan español lo ven con subtítulos. Quiero enviarle un saludo a la diáspora que me ve allá en Orlando, Texas, Massachusetts, Nueva York, Boston. Ustedes saben que ustedes siempre me dejan los comentarios y yo siempre les contesto, siempre agradecido por el apoyo, son muchos, así que siempre les agradezco, ¿verdad? El support que me dan acá. Recuerde darle like al video, deje su comentario, deje su duda para un próximo episodio. Tu pregunta puede ser contestada. Y hoy, mire quién está aquí. El profesor Héctor Lin. Me visita, profesor de historia y arqueólogo aquí en Puerto Rico. Te doy la bienvenida aquí al canal de Antomedia, profesor. Bienvenido. Usted es pieza clave para esta discusión que vamos a tener en la noche de hoy, o día, la mañana. La gente ve esto a la hora que sea. A la hora que sea. Pero tú sabes que en este canal, ¿verdad? Yo he hablado aquí del yunque. He hablado de evidencia. He hablado de testimonios, mitos, leyendas. He hablado un montón de cosas de animales, cosas que se han encontrado que son parte de la cultura de nosotros, ¿verdad? Pero siempre tenía en mente, caramba, vamos a invitar a alguien, ¿verdad? Que se dedique a la materia, que de cierta manera, ¿verdad? Se dedique, por ejemplo, como arqueólogo, historiador, digamos, ¿verdad? Este tipo de personas que pueda arrojar bastante información. Y en el día de hoy, ¿verdad? Te agradezco mucho que estés aquí, profesor, para que nos expliques de primera mano, ¿qué hace un arqueólogo? ¿Qué es ser arqueólogo? ¿A qué se dedica la arqueología, profesor? Bueno, pues, ¿verdad? Primero, gracias por la invitación, porque pues... Claro que sí. No todos los profesionales en estos ámbitos pues tenemos, ¿verdad? Foros como estos, ¿no? Que nos permiten educar más allá pues de las cuatro paredes del salón de clase, ¿verdad? Y podemos llegar a más personas. Te agradezco mucho por eso. Hablando de lo que es ser un arqueólogo, ¿verdad? Aunque pues como arqueólogo pues es mi última profesión, ¿verdad? Y pues vamos a decir que soy nuevo, que me encanta, ¿no? Y lo he estudiado mucho y todo eso, y pues lo he trabajado también. Vamos a empezar con la definición, ¿no? Primero pues la arqueología, ¿verdad? Pues surge como una rama de la antropología, ¿no? Que se encarga o tiene el objetivo de estudiar al ser humano desde la perspectiva cultural. Okay. Y pues la arqueología es la ciencia dentro, ¿verdad? Pues de ese enfoque es la ciencia que se encarga de estudiar esas sociedades del pasado por medio de los restos materiales, ¿verdad? Cuando hablamos de pues, sociedades, ¿verdad? O culturas arqueológicas, pues son esos remanentes que nos dejaron grupos que pues ya no existen. No, podemos ir a Egipto. Fueron parte de nuestra historia. Exacto. En algún momento. Y eso conocemos pues las pirámides de Egipto, ¿verdad? Hoy en día hay egipcios, pero no es esa misma cultura, ¿no? Que creó las pirámides. Igual cuando vamos a México, a Sudamérica y en Puerto Rico, pues pasa lo mismo, ¿verdad? Con nuestros indígenas. Y en cierto modo, pues más aquí, ¿verdad? Donde pues no se desarrolló una escritura estructurada, ¿verdad? Y pues donde pues por el impacto por lo que conocemos, ¿no? De nuestra historia, pues lo único que queda aquí, pues para estudiar esos grupos, pues son esos remanentes, esos restos. Wow. Y pues de eso específicamente es que se encarga la arqueología, ¿no? Estudiando pues lo que esa gente dejó, pues podemos crear, ¿no? Un marco más o menos exacto, ¿verdad? Porque pues no hay ciencia exacta. La matemática, ¿verdad? Pero podemos crear un marco
de cómo vivían esas personas. Pero ellas no están con nosotros, ¿no? Y tenemos practicantes todavía, tenemos personas, ¿verdad?, que se identifican no directamente con esos grupos, pero pues no, ¿verdad?, sin ofender ni nada, pues no los tenemos a ellos directamente. No los tenemos. No, y fíjate, ayer, perdóname, en estos días, ¿verdad? Porque no sé cuándo usted esté viendo este podcast. El podcast anterior, yo, ¿verdad?, junto a Ney Rolón, guía turístico del Yunque, hablamos un poco, ¿verdad?, de lo que nosotros sabíamos. Fíjate, que el podcast dice lo que nosotros sabemos de los indios en el Yunque, en Puerto Rico. No dijimos la verdad de los indios, o sea, toda la verdad, no. Lo que nosotros sabíamos fue lo que estábamos hablando en ese podcast, que les agradezco, ¿verdad?, que lo compartieron mucho y le dejaron su opinión en ese podcast. Pero ya que estás aquí, profesor, te pregunto, nosotros que hablamos del Yunque y los indios en ese episodio anterior, ¿hay algo que muestre alguna evidencia arqueológica que diga si en el Yunque hubieron indios, vivieron indios? O por lo menos pasaron por aquí o estuvieron aquí. ¿Hay algo que nos muestre eso? Es importante que lo preguntes de esa manera porque hay evidencia de que sí hubo, de que sí pasaron, pero hasta el momento no de que vivieron. Ok, que sí estuvieron, pasaron, pero no de que vivieron. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Ok, es importante, ¿verdad? Pues sabe cómo uno sabe, ¿verdad?, por medio de la arqueología, que la gente vivió en ese lugar. Pues es bien importante. Vamos a coger de ejemplo, ¿verdad?, una casa. Tú entras a una casa y pues bien, ¿verdad?, bien fácil, ¿sabes? Si encuentras instrumentos en la cocina, encuentras cucharas, encuentras platos, ¿no? Y y vas al cuarto y encuentras una cama, encuentras ciertos elementos que te dicen que probablemente esas, ¿sabes?, personas llevaron a cabo actividades cotidianas en ese lugar. Como pues la más, y en el contexto puertorriqueño, borincano, ¿verdad?, del estudio pues, de la arqueología precolombina, pues hay unos elementos bien específicos y uno de ellos es la aparición de cerámica, de material cerámico. Pues, y sobre todo pues cerámica de uso cotidiano, además de artefactos líticos, ¿no? Porque pues cabe destacar, ¿verdad?, que pues nuestros antepasados pues no quiero decir, ¿verdad?, que pues tenían, no me refiero a que tenían una materia prima limitada, porque dentro de lo que es las rocas pues o sea, hay una variedad ilimitada, pero sí, en cierto modo, ¿verdad?, pues se limita a lo que es el material lítico. Cuando hablamos de material lítico, hablamos de instrumentos hechos de piedra, material cerámico, ¿verdad?, que es material pues hecho de barro, y material malacológico, o sea, instrumentos hechos de conchas, específicamente, ¿verdad?, en su mayoría. Conchas de bar. Y eso es pues lo que nos dice, mira, aquí aparentemente vivió gente. Eso, ¿verdad?, según pues lo que yo he ido estudiando y pues lo que he ido, la investigación que he hecho pues a lo largo de mi carrera, pues en lo que es el Yunque como tal, ¿no?, en lo que hoy es el parque, ¿no?, como tal, pues no hay evidencia de habitación. Sí se puede encontrar evidencia de habitación en lo que es la falda del Yunque. En lo que eso, ¿sabes?, en lo que pues son las tierras más bajas del Yunque en todos los pueblos que rodean el Yunque. Pero ya más allá dentro de lo que conocemos como lo que es el parque, ¿no?, los picos principales, el pico del Yunque, pico del Este, todos esos picos, pues ¿sabes?, no se ha encontrado, entiendo, ¿verdad? Y si pues está la evidencia, pues que surja, que aparezca, ¿no? Se tira al medio. Estos podcasts se hacen para esto. Exacto. Estos podcasts se hacen para precisamente eso, para que todos los expertos, otros arqueólogos, otros historiadores de Puerto Rico, de otra parte, que quieran arrojar información, una data en los comentarios, este es el momento de dejarla. Exacto. Tengo una preguntita por aquí. Déjame terminar esa, ¿verdad? Porque pues ya que hablamos del Yunque. Me gusta. Pues, ¿cómo sabemos que pasaron pero no vivieron? Porque pues, ¿verdad? Me dijiste que estuviste visitando mi página. Yo tengo un proyecto que es educativo. Sí. Donde mezclo pues, quiero, profesor, ¿verdad? Perdona que te interrumpa. No, ¿dónde la gente puede conseguir tu página? ¿Qué nombre tiene Instagram, la página? ¿verdad? Yo utilizo Instagram. Yo pues todas mis actividades las hago presenciales, pero por Instagram es pues el único medio donde publico pues todo lo que hago y que sobre todo pues tiene que ver con Luquillo. El proyecto se llama Luquillo Arqueoecológico, la arqueo por arqueología, ecológico pues tiene que ver con el contexto de donde surge, que luego más adelante, ¿verdad?, podemos hablar, lo que pues integra, ¿no?, esos dos elementos
elementos, pues porque se relacionan con el contexto, ¿verdad? De lo que es Luquillo, hablando pues de lo que es el estudio de la historia, antropología, arqueología y todo eso. Y pues Instagram, pueden buscar bajo Luquillo Arqueoecológico, ahí publico las actividades que hago muchos talleres para niños y conferencias y eso, ¿sabes? Lo mismo que hablamos aquí, pero un poco más estructurado me gusta que sea, que es muy educativo. Cuando entré a tu página y lo vi, dije, contra, qué bueno que existen páginas como esta. Porque hoy día uno ve todo lo que está viral y páginas grandes por aquí, grandes por allá, que muchas veces esa información no es ni cierta. Pero pues manejan esas páginas y muy bien. Pero hay muchas páginas con mucha verdad, con mucho esfuerzo, que también podemos apoyar. Y la tuya es una de esas. Así que yo invito a mi público aquí, mi comunidad en YouTube, que sé que apoyamos lo de aquí y apoyamos lo bien hecho, a que, de verdad, sigan aquí al profesor en su página y, ¿verdad?, le demos ese support. Claro, entonces, pues, para seguir con lo del yunque, ¿verdad? Que es la parte más importante dentro de esta pregunta. ¿Cómo sabemos que estuvieron allí? Porque desde mi punto de vista, de los petroglifos más elaborados en lo que es la parte este de la isla y que atribuimos a lo que es la cultura taína, ¿verdad? Y pues tengo que destacar aquí, hacer la pausa, cuando hablamos de la cultura taína, hablamos de ese grupo, ¿no? Que llegó a su máxima expresión cultural, y que fue los que se encontraron, fue los grupos que encontraron los europeos cuando llegaron, ¿verdad? Los españoles, pues, de donde hayan venido, de las diferentes partes de Europa, pues fueron ellos quienes encontraron. Eso no significa que ellos fueron los únicos. O sea, antes de ellos, ¿verdad? O sea, los españoles llegaron aquí pues para el 1493. Y la evidencia más antigua que existe aquí de evidencia, ya gracias al doctor Reniel Rodríguez, ¿verdad? Te tira para allá, para los 5.000 años, ¿no? Por ahí, si estoy mal que me corrijan, pero sé que estamos por ahí más o menos. O sea que la isla estuvo más tiempo habitada desde antes de la llegada de los europeos que después. O sea, ellos llegaron hace... A cena. Exacto. Pero tenemos evidencia de que aquí hay grupos viviendo desde antes del año 2000 antes de Cristo, por darte una fecha segura. Desde antes del año 2000 antes de Cristo, y aquí hay evidencia que tenemos grupos, lo que llamamos arcaico, ¿no? Mal llamado. ¿Por qué tú dices mal llamado? ¿Por qué mal llamado? Porque arcaico le da un carácter extremadamente primitivo. Okay. ¿Verdad? Como que arcaico, antiguo, y pues lo relacionamos con los que no hacían cerámica, con los que no sembraban. Y vuelvo, ¿verdad?, a la referencia de mi mentor, el doctor Reniel Rodríguez, que él, pues, ¿verdad?, entre otros profesionales, ha encontrado evidencia de que, mira, esa gente que llamamos arcaico, sí hacía cierto, sí, ya estaba empezando a hacer cerámica, ya hay evidencia de que esa gente trajo semillas de otros lugares para sembrarlas aquí en Puerto Rico, ¿no? Y tenemos doctores, ¿verdad?, profesionales, como lo es él, como es Jaime Pagán, otro arqueobotánico, ¿verdad? Profesional en esta, o sea, durísimo, ¿verdad? En esta profesión. Y pues son gente que ha encontrado evidencia contundente de que, mira, estas personas ya hace 4.000 años o más ya estaba haciendo esto. O sea, esto no llegó con los saladoides, como decimos, la cerámica. No, sino que va más allá de esa. De eso. Es información, ¿verdad?, que esperamos que en un futuro pues llegue a los libros de historia, porque todavía en los libros seguimos manejando información que pues, ¿verdad?, no está totalmente actualizada. O sea, ya hay mucha evidencia que sugiere, mira, vamos a poner los libros. Gran parte de esos libros por completo. Exacto. Y volviendo al tema, ¿verdad? Es que esto es tanto mano que... No. Si te sale no importa. De los petroglifos. Es que, como te dije, ¿verdad? En el yunque tenemos de los petroglifos más elaborados y que podemos atribuir a la cultura taína. En el yunque. En el yunque. Exacto. En el área este, el que sepa de algún otro que me corrija, pero te repito, los petroglifos que te pueden decir, mira, esto parece que fue un lugar sagrado, esto no fue cualquier lugar. Incluso podemos compararlo a Caguana, ¿sabes? Y a los petroglifos que están en el centro de la isla, o sea, que petroglifos que están a ese nivel. Hay eso, y no hay material, ¿verdad?, evidencia que te diga que vivieron. Pues mira, pues aquí aparentemente esto pues puede haber sido un lugar sagrado para ellos. Cuando esa evidencia la unimos, ¿verdad?, pues a las narrativas de las crónicas y eso, de que el yunque, pues como lugar sagrado, que creo, ¿verdad?, que ahorita tocamos el tema, como lugar sagrado, pues cuando integras todos esos elementos, pues tú dices, no, definitivamente esto no fue cualquier lugar para ellos. Yo no soy la persona que más me he dedicado a estudiar los petroglifos del yunque, te lo mencioné ahorita, ¿verdad? Hay otros arqueólogos que han hecho tesis sobre eso y las recomiendo. Hay buenos estudios, o sea, ya es hora, como uno dice, ¿no?, que pues empecemos a adoptar esa nueva narrativa. Me gusta mucho, ¿verdad?, cómo tocaste el tema. Yo te hice la pregunta, ¿verdad?, porque entiendo
que primero que me la van a pedir acá, segundo que me da la curiosidad, ¿verdad? ¿Qué cosas arqueológicamente se han encontrado que puedan arrojar? Mira, sí estuvieron, si no, porque yo no puedo decirte que sí estuvieron, ni tú tampoco que a lo mejor estás viendo esto porque tú no estuviste, ¿sabes? ¿Tú entiendes? No, nosotros contamos con lo que leemos, vemos y sabemos y nos han contado y lo que, ¿verdad? En la escuela nos han dicho. Pero como aquí el profesor acaba de decir, hay mucha de esa literatura que con todos los hallazgos que ya se han hecho, pues cambia gran parte de la historia. Exacto. Incluso hablábamos, antes de empezar el episodio, profesor, tú me decías que hay evidencia de que muestra de que todos eran como del mismo nivel, que no se ha encontrado quizás una tumba, tú me dijiste, que tenga, que diga, no, este parece que este indio sí era grande, este era el que mandaba. Guaybaná. Háblame de eso, Pues mira, o sea que no podemos decir, no hay evidencia que sustente esa parte de la historia que siempre hemos contado. el mismo Guaybaná, ¿sabes, verdad? Nuestro cacique principal, ¿verdad? El que siempre hemos visto como el héroe de nosotros, es una figura debatible, ¿verdad? O sea, no hay evidencia arqueológica que muestre que en el sur de Puerto Rico vivía un cacique que se llamó Guaybaná. Y no solo eso, ¿verdad? Como hablamos ahorita. Y hay Luis Curet. Luis Curet es un arqueólogo puertorriqueño, doctor Luis Curet, que él es curador en el Smithsonian en Washington, D.C., ¿verdad? Y él viene también, él ha estudiado mucho lo que es el yacimiento arqueológico de Tibes en Ponce. Y uno de los hallazgos, ¿verdad? Y una de las cosas que él trae a colación, según, ¿verdad?, la información que he recibido, es que, mira, hasta en el mismo Tibes, ¿sabes? Lo que se prueba arqueológicamente, tanto en Tibes como en los demás yacimientos, es que aquí, pues, era una sociedad donde todo el mundo era igual. O sea, cuando vamos a los libros, estoy hablando del cacique, los nitaínos, los naborias, el el otro, sí, suena bonito y claro, y pues la evidencia bibliográfica, ¿no? Historiográfica está ahí. Pero cuando vamos a la arqueología, ¿no? A buscar el material que hay ahí, aquí nunca se encontró un guanín. El famoso guanín, en Puerto Rico nunca en la arqueología, o sea, nunca se ha hecho una excavación arqueológica que se encuentre un guanín. Ni un cacique con un plumaje, o sea, es verdad, o sea, o evidencia de entierro de un cacique con todo ese atuendo y todas las cosas que se dicen en las crónicas que tenían, y el cacique que lo enterraron con qué sé yo cuántas mujeres, eso acá en Boriquén, en nuestra tierra, arqueológicamente no se ha encontrado. La arqueología lo que sugiere es que aquí todos los indios eran iguales. Pero entonces, ¿de dónde sale esa historia que nosotros en la escuela aprendemos? Lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Yo empecé como mi bachillerato, ¿no? Específicamente. Educación secundaria con concentración en estudios sociales, ¿vale? Yo soy maestro de historia, pues porque la experiencia, pues he sido más maestro de historia que de estudios sociales, ¿no? Y pues yo llego a la arqueología porque yo pienso que eso es como que el eslabón que me falta para completar mi conocimiento. Yo dije, no, yo soy historiador y ahora con la arqueología. Y lo que me generó fue más debate que integración, ¿verdad? Más debate que otra cosa. Exacto. ¿Por qué? Porque pues hay gente que seguramente va a estar viendo este podcast que va a decir, este loco, este tipo está loco, pero si los libros dicen eso. Prepárate, bueno, pues, profe, para los comentarios. No, estamos listos para eso. O sea, eso es verdad. Mira, no hay nada mejor que el debate porque, ¿sabes? Eso hace que la información siga evolucionando. Claro, siempre lo digo. Si usted opina diferente, déjelo ahí. Ahora es el momento de dejarlo. Exacto. Pues mucha de la información que manejamos es información historiográfica, lo que escribieron los cronistas. Y pues no todo tiene que ser como, ¿sabes? Hay tantos motivos para que ellos no escriban no escriban de forma exacta. Hay tantos, porque ahora mismo si yo te doy una libreta y te mando para China y te digo, no, escríbeme lo que ves. Tú vas a escribir lo que ves, no lo que está pasando, porque tú no hablas chino, tú no sabes cómo esa gente, ¿entiendes? Y tú ves que se están comiendo un perro y te da un ataque. Cuando ves que se están comiendo un perro, porque tiene un perro ahí, como que no, ¿entiendes? Eso no, pero pues ahí no entiendo lo que está pasando allá. Y seguramente cuando escribas sobre los chinos, ¿sabes? Esa gente son el diablo, se comen los perros. De igual forma, ¿verdad? Y se ven las crónicas. También, ¿sabes? Pues por las prácticas y otras costumbres que tienen nuestros indígenas, los cronistas hacen lo mismo. O sea, que ya había un prejuicio. Ahora, no quiere decir que todo lo que escribieron está mal. No. O sea, aquí quizás estamos hablando de un mínimo. Es debate, ¿verdad? O sea, no podemos decir ni una cosa ni la otra. Pero sí, pues cuando vamos a la evidencia científica, pues no podemos constatarlo, ¿sabes? No podemos decir, mira, no, eso pasó al 100% porque no es que no lo encontré. Es que lo que encontré me sugiere otra cosa. ¿Sabes? No es que no encontré el cacique. Es que la gente que encontré parecía que eran todos iguales y que aquí no había uno que era más importante que otro.
¿Entiendes? Que pues... La y evidencia... estamos en eso. Correcto. La evidencia ¿verdad? No sustenta esa línea de esa literatura, sino que muestra más como que, mira, todos eran iguales aquí. O sea, no hay evidencia. En ese caso. La historia dice esto, pero la arqueología encontró esto, ¿sabes? No, aquí no hay un roce. Pero qué bueno que lo menciona. Eso me lleva a otra pregunta, profesor. Ahí, seguro. ¿Cómo entonces, tú, ¿verdad? Arqueólogo, cómo entonces se interpreta esta evidencia? Por ejemplo, ¿cómo se interpreta un petroglifo? ¿Cómo sabemos, esto es lo que significa es tal cosa? Esto arroja que esto es, ellos querían decir esta cosa. O sea, ¿cómo es eso? Mira, están desde los disparateros que pues ven que se parece a algo y dicen que es tal cosa, hasta personas que han realizado estudios profundos, ¿verdad? Y pues tratan de crear conexiones entre las culturas arqueológicas, o sea, que no existen, ¿verdad? Que no están en persona, con culturas que sí, ¿verdad? Que sí existen, ¿no? Como en Sudamérica, por ejemplo. Y ahí podemos meter mucho también, aprovechar, que es simbología, lo que es la lengua taína. Que eso, empezando por lengua taína, es un disparate, ¿verdad? O sea, Está mal dicho eso, lengua taína. Bueno, incluso usar el nombre taíno no es correcto. Aquí nunca hubo un grupo de gente que se llamó taíno. Aquí no hay ninguna evidencia historiográfica. Ningún español aquí nunca escribió esa gente se llama taíno. Eso es la adopción de la palabra taíno para mencionar a ciertos grupos, eso tiene su historia. Y de toda esa nomenclatura son las palabras que se utilizan, ¿verdad? Para nombrar. Pues diría que es hasta de las últimas que surge. ¿Cómo se llama? ¿Cómo ellos se llamaban a sí mismos? Eso nadie sabe. Pero tenemos que llamarlos de alguna forma, ¿verdad? Y pues adoptamos, ¿verdad? Lo que es la palabra taína. Pues no hay tal cosa como lengua taína, sino que se sabe que sí, ¿verdad? Ya hay cierta certeza de que pues las lenguas que se hablaban en el Caribe en su mayoría pues proceden de lo que es la familia o el tronco arahuaco. Pues mira, eso hay mucha evidencia, o sea, existe todavía en cierto modo, pues se recurre allá a ver de allá dónde podemos sacar, ¿verdad? Pues esa información que acá se perdió. Se hace con la lengua, ¿verdad? Con lo que es el lenguaje, y se hace también con la mitología y con la simbología también. Hay un estudioso de apellido Palmer, me equivocan, ¿verdad? Y hasta que me perdone, y que me perdone el mismo, pero es una persona que se dedica mucho a estudiar esa simbología desde una perspectiva bastante científica, ¿verdad? No quiero hablar con propiedad, pero la percepción que tengo es esa. Okay. Y sí, pues se dedica pues a extraer esa simbología y pues a tratar de ver qué puede significar. Ahora, en Puerto Rico no sabemos qué significa tal petroglifo. La dama de Caguana, ¿sabes? Eso pues sí se lo atribuimos pues por la verdad, allá pues lo que significa este petroglifo, este otro, pues por la evidencia quizás hasta vaga que puede existir, pero tener certeza de que ese es un sol taíno, de que ese es un coquí, de que eso es lo otro, eso no se sabe realmente. No hay manera. Exacto. Wow, pues casi contestas esta otra pregunta que te iba a traer ahora, que es, ¿qué mitos sobre los taínos o el yunque siguen vivos en la cultura popular? Acabas de mencionar que no, ¿verdad? No podemos identificar que quizás exactamente qué quiere decir este petroglifo, qué significa exactamente este símbolo. Pero de todas esas cosas, ¿qué tú crees que es el mito que tú dices, wow, de verdad que no sé por qué la gente sigue creyendo esto aún ahora con toda la evidencia que hay? Algo que te venga a la mente. Ok, de lo que es la vida cotidiana, pues sí, hay mucha, ¿verdad? La vida cotidiana pues, de nuestros indígenas, hay muchas prácticas que, como te dije, se recopilan en otras islas y se dice, pues como se hace aquí, también se hace allá. Ok. Pues como los indios de la española lo hacen, o hacen esto, pues quiere decir que todos lo hacen. No sabemos si era así o no, pero pues tampoco podemos decir, ¿sabes? No tenemos la evidencia para decir, mira, sí, eso era así, porque como te mencioné ahorita, ¿verdad? Muchos de los cronistas, si no la mayoría, en ese caso, llegaron a la española, que fue el territorio primer desarrollado, ¿verdad? Ahí se estableció pues la primera ciudad española, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? O sea, todo empezó allá. Y después pues se pasa acá. Y ese primer contacto con los nativos del Caribe,
se hace allá. Y pues se atribuye, claro, hubo cronistas que escribieron acá, que escribieron, pero se tiende a generalizar. De lo que se observó allá y se percibió allá, como que no, en Puerto Rico eso era así, sí. Eso era así. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Uno de los cronistas principales que se relaciona con la mitología es Fray Ramón Pané. Fray Ramón Pané vino en el primer viaje de Colón, ¿verdad? Y Colón le encomendó, pues, ¿verdad? Recopilar cierta información, o sea, integrarse. Ya, si tengo entendido, ¿verdad? Según lo que he leído, que fue uno de los primeros, incluso, ¿verdad? En hablar la lengua de los indígenas, y pues pudo recopilar en la española lo que es, en Quisqueya, ¿verdad? Vamos a hablar con, ¿verdad? Porque era Quisqueya todavía. Lo que es la mitología de los taínos, que el mundo, o sea, que todo surge de una cueva y empieza a nombrar unos seres mitológicos. Eso lo recogió de allá, de la española, ¿verdad? ¿Sabes? No de acá, que después se aplica acá y hay otras crónicas que quizás consolidan, ¿verdad? O ayudan así a consolidar mucha de esa información. Claro, no podemos descartarlo, pero muchos de nuestros... porque, ¿verdad? Cuando hablamos de mito y mitología, pues no es lo mismo. Cuando hablamos de la mitología, estamos hablando pues de los dioses, ¿verdad? O sea, nosotros mismos tenemos una mitología, sea como cristianos, o sea, pues de eso estamos hablando. Cuando hablamos de los mitos, estamos hablando pues de estas historias que pues no son corroboradas, ¿verdad? Y que pues tienen una carga espiritual, religiosa, ¿verdad? Especial. Exacto. Mitos, no hay escritura, es bien... Deben haberlos, claro, como te conté ahorita, quizás no del Yunque, pero cuando leemos ¿verdad? Sobre los estudios que se hicieron en el yacimiento de la Monserrate en Luquillo, se habla de que la comunidad que había ahí para principios del siglo XX creía en unos mitos, y era, ¿verdad? Ciertos mitos, y era que pues de noche salían como un indio, como el espíritu, porque se creía que eso era un cementerio, que también está mal, ¿verdad? Los taínos no tenían cementerio. El cementerio es un concepto cristiano, y los taínos no eran cristianos. Pero se creía eso, ¿verdad? Los puertorriqueños del principio del siglo XX dicen, mira, por la noche tú ves ahí que sale del monte como una bola de fuego, un espíritu de un indio gritando y cruza de un lado para otro. Eso sería un mito. Evidencia, ¿verdad? Pues la que se recopiló, que pues Ricardo Alegría y otras personas que tuvieron contacto, Fraulich Reini, con esa gente que vivía ahí, pues lo recogieron. Pero que un taíno ha hecho, no, tal mito, no hay mitología, ¿verdad? Y es bien extensa, e invito, ¿verdad? A leer las obras tanto de Ramón Pané. Aquí tenemos un historiador que le dedica mucho tiempo a eso y es buenísimo, el doctor Sebastián Robiu, que también recomiendo sus libros, porque pues van bien profundos, bastante profundos, desde un punto de vista historiográfico, ¿verdad? Porque pues toda la evidencia que hay pues esa, pero bien interesante y bien profundo. Que de mitología podemos hablar por ahí para abajo. Sí, ahora, de mito pues estamos más limitados porque pues no sabemos realmente qué esa gente creía, qué cuentos tenía esa gente sobre, ¿verdad? Esas personas sobre lo que es la vida cotidiana. Eso pues es un poquito más difícil. Oye, profesor, también me habías contado que, no hablando de mito, pero sí me habías contado como que, mira, aquí en Puerto Rico se cuenta que cuando Colón vino con, me dijiste, 3 embarcaciones. Eso pues, también cae en lo que son mitos, exacto. ¿Es un mito que Colón vino con 3 embarcaciones? Ok, no es un mito porque cuando vas más adelante en cualquier libro se supone que, o sea, cuando vemos el cuadro completo, fueron 4 viajes de descubrimiento, ¿verdad? En el primero vino con 3 porque fue de descubrimiento, perdóname. El primer viaje fue de descubrimiento, porque ya cuando tú vas por segunda vez a un lugar, tú no vas a descubrir. O sea, ya cuando tú vas por segunda vez a un lugar, no con 3 carabelas, sino con 17, porque claramente... Sí, ya tú vas, tú estás seguro, ¿no? Tú trajiste animales, trajiste plantas, trajiste gente... tú ibas a establecerte ya. Exacto, ahí. Que ese viaje de 1493 es de conquista y establecimiento. Se que había venido ya. En el primer viaje, que ahí, pues, ¿verdad? Según la crónica, pues, no tocó... El descubrimiento de Puerto Rico es 1493, en el segundo viaje. Que pues incluso él cuando viene de España, él trae hasta un indio que se llevó en su primer viaje que le dice, dale para aquí, dale para allá. O sea que en el segundo viaje él viene ya navegando sabiendo para dónde va. Él no va en esta cuestión de descubrimiento. Y pues nunca nos enseñaron en la escuela que pues ese viaje se dio con 17 barcos y no con 3. El único que tuvo 3 y que representa lo que es, ¿verdad? O lleva esta carga, pues vamos a descubrir, vamos a ver qué hay. Sí, el descubrimiento, exacto, sí. Pues, exacto. Pero ya cuando él vuelve, ya viene ya con todo lo que necesita para establecerse, invadir
y esto es de nosotros ahora. Y pues hablando de mito, ¿verdad? No solamente eso, cuando vamos ¿verdad? A los indígenas, pues viendo eso como mito, pues sí, que sí. Que sí, ellos se llamaban taínos, mira, no se sabe cómo se llamaba. Que sí, el cacique se vestía así y se enterraba así y tenía el bling bling, el medallón, mira, eso no se ha corroborado, pues se queda como un mito, porque pues no, ¿verdad? No lo hemos corroborado de lo que son los mitos, no urbanos, no, pero ya que todavía pues van de boca en boca, ¿verdad? Y que información que seguimos compartiendo, que pues al estar lejos de la realidad, pues prácticamente, ¿verdad? La convertimos en un mito, ¿no? Y hay mucho, de esos hay mucho. Y hay mucho. Sí. Profesor, si no le doy un toque a este podcast por este lado, me matan acá mis suscriptores. No, la comunidad aquí en YouTube. Pero tengo que hablarte sobre lo que son, ¿verdad? Avistamientos. Mucha gente, ¿verdad? Que habla de objetos voladores no identificados sobrevolando áreas del Yunque. Y otras áreas de Puerto Rico también, ¿verdad? Pero ya que estamos mencionando el Yunque. Claro. Se habla de bases secretas. Se habla de animales, ¿verdad? Extraños que el ser humano no logra catalogar. Se habla del pie grande. Se habla de siluetas. Se habla hasta de lugares en el Yunque donde de repente no hay señal, no se escucha nada. Hay ruidos raros. Hay un sinnúmero ¿verdad? De relatos de personas que han vivido estas cosas. Otras que no lo relatan, pero dan fe de que personas allegadas han vivido estas cosas en el Yunque y en otras partes de Puerto Rico. Y yo te quisiera preguntar desde el punto desde el punto de vista arqueológico. ¿Hay algo que arroje alguna señal o alguna evidencia de que los indios tuvieron algún tipo de contacto, avistamiento con seres de otro planeta? Arqueológicamente hablando. Ok, arqueológicamente hablando, me voy a tomar el atrevimiento. Porque es un atrevimiento, ¿verdad? Porque quien cree en eso, que está en todo su derecho. No, pues, claro. Conozco profesionales. Definitivamente. O sea, profesionales, ¿verdad? Que yo tengo que decirle usted tenga que creen en eso. Y pues yo no soy nadie, ¿verdad? Para decir no, pero evidencia arqueológica, que digan no, pues no hay evidencia arqueológica pues de nada, de extraterrestre, ¿verdad? Y el que quiera creerlo, pues nada, nos sentamos y debatimos, ¿verdad? Ahora, ok. Desde lo más básico, yo nací en el año 1985 y desde ese año vivo en Nahuabo y Luquillo, o sea, dos pueblos que, o sea, yo me levanto, desde que tengo uso de razón, yo me levanto viendo el Yunque, eso es lo que tengo de frente. Yo, Héctor Luis Lin Ortiz, nunca he visto nada relacionado con eso. Yo nunca he tenido ninguna experiencia y desde mi experiencia te voy a decir, mira, yo no creo en eso porque yo pues nunca he visto. Ahora, me siento hasta raro porque es un tema bien intenso. Y hay mucha gente, ¿verdad?, que se considera hasta de alto nivel académico que pues sí lo... No. El tema es muy serio. Hay mucho investigador serio que se dedica al tema. Muy serio. Exacto. Los hay en Puerto Rico. Yo he tenido el privilegio de sentarme con Jorge Martí aquí. También que es un investigador del tema. Sí. Y me ha contado muchas cosas, Jorge. Exacto. Y incluso muchas cosas de las que me ha contado Jorge y otras, ¿verdad?, invitados que he tenido, otras personas en los comentarios lo afirman. O sea que esto es algo, ¿verdad?, que mucha gente ha vivido. Pero yo te lo pregunto respetuosamente desde el punto de vista arqueológico, ¿verdad? No. Porque yo tampoco he tenido vivencias de ese tipo. Exacto. Y, ¿verdad? Pues el que quiera creer, que crea, y el que no también. Esto no es para cambiar el pensamiento de nadie. Con lo arqueológico es que me tomo el atrevimiento, porque más allá de eso, como estábamos hablando, yo tuve un estudiante hace más de 10 años, de intermedia, que yo vivo en Luquillo, ella vive en Río Grande, y recuerdo que como a las 6, 7 de la mañana, ella me envió un video por Facebook, por Messenger, de unas luces entrando y saliendo del Yunque. O sea, yo vi el video tomado por ella. Ese relato me lo han dejado en los comentarios. Y pues yo lo vi por medio del video. Ahora yo le dije, pues, si tú crees en eso, pues bien, en mi caso, pues soy un tipo quizás un poquito más incrédulo. Y ese tipo de evidencia, vamos a llamarle evidencia, pues yo la he visto toda mi vida. Cuando estaba en sexto grado tenía una maestra, Mrs. Cruz, que ella creía en eso y nos enseñaba, mira, este periódico que dice que en la Coca hasta salía la foto así en la esquinita como un ovni de eso así, mirando, admirando la cámara y todo. Y pues, o sea, que siempre me han bombardeado con eso. Yo, pues, por el tipo de persona que soy, ¿verdad? Pues todavía pues no me he convencido. Pero es como te digo, es un atrevimiento porque ya como tú sabes, incluso puedes saber hasta más que yo, sabes, es un tema bastante pesado y que mucha gente lo trata con mucha seriedad. Claro, que llevo más de 30, bueno, 40 cumplo ahora el mes que viene, viviendo frente al Yunque, no te puedo hablar de ninguna experiencia.
Yo, que verdad que yo he entrado, como muchas otras personas, he caminado a las veredas, me encanta, ¿verdad? Toda la vida he ido a los ríos, de día, de noche. Hasta ahora, yo nunca me he topado, o sea, nunca he tenido una experiencia de ese tipo. Sí, muy Cuando bien. la tenga, pues trato de Claro, integrarla. claro, ¿no? Bien importante, perdóname que te interrumpa, ¿verdad? Porque ya que te Cuéntame. gusta esto, una vez, si ves el logo que yo utilizo para mi proyecto, son unos petroglifos del yunque. Y si miras los petroglifos, y muchos de los petroglifos en el área de Naguabo son bien similares a esta figura que tenemos del ovni, de cara alargada, Sí, la alargada. ojos alargados. Mira, eso ¿sabes? Los mismos taínos, ¿verdad? Como le llamamos, dibujaron eso en las piedras. ¿Qué ellos vieron que dibujaron eso? O sea, hay evidencia de que ellos han dibujado, o sea, hay evidencia, La ¿verdad? pueden ver en mi proyecto, sí. Está en la página. Voy a hacer el Petroglifos, arreglo. sí. Sí, hay veces que digo, voy a publicar la imagen y se me olvida. Se supone que estés viendo la imagen O ahora. en Google también Sí, la sí. pueden Si no, vaya a Google. Pero yo les prometo que esta imagen va a estar aquí. Un dibujo similar, alusivo a lo que sería la silueta de un ovni. Te ponen una familia completa. Hay unos en lo que se llaman, lo que se conoce como los petroglifos del río Icaco. Y los que están más abajo del hippie, en un hostal, como en un guest house, se me olvidó el nombre ahora. Pero, y sobre todo en esa parte de Naguabo. Asemejan mucho a esas figuras que hoy en día todavía, o sea, que se pintan, por decir una forma, o se dibujan de la misma forma. Y pues a mí me llama la atención. Caramba, sí, porque si nosotros, o sea, si ellos la dibujaron, yo no sé hace cuánto. ¿Qué vieron para dibujar eso? ¿Qué ellos vieron para dibujar eso? Por eso, exactamente. Entonces, que ellos tenían en mente o que lo dibujaron. O se lo imaginaron. Una vez en un taller que estaba dando en la Plaza de Luquillo, se me acercó este caballero. Perdí contacto, ¿verdad? Pero él me dijo, mira, lo que pasa es que yo pertenezco, es como, vamos a llamar un club secreto, no sé qué verdad sea. Y ellos se dedican a estudiar, no sé desde qué punto de vista, si es académico, ¿verdad? Si es un hobby, pero se dedican a estudiar o investigar sobre la relación que hay entre la presencia indígena en el yunque y la presencia, ¿verdad?, de seres extraterrestres. Que hasta hay un corillito por ahí, creo medio secreto. Por lo menos este caballero se me acercó hace como 2 años y me dijo, mira, eso me llama la atención porque eso mismo que estoy usando, nosotros lo estudiamos desde ese punto de vista. Es interesante, mano. Siempre traigo el tema, ¿verdad? Más adelante en el podcast, ¿verdad? Según sigan las preguntas, a lo mejor surge otra que Claro, vaya hacia claro. la ufología. Pero quiero antes, ¿verdad? Ya que la gente está tan atenta, quiero que me cuentes cómo se hace arqueología en Puerto Rico hoy día y qué desafíos enfrenta. Porque ya, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Profesor, por decirnos lo que representa, lo que se hace, ¿verdad? En la arqueología. Pero ¿qué desafíos enfrenta? ¿Qué arqueólogo hoy día en Puerto Ok, Rico? vamos a ver si podemos resumir esto, ¿verdad? Porque eso es un tema bien cargado, bien complejo. Aquí, pues, ¿verdad? Hablando de tipo de arqueología que se hace, pues una de las más que se conoce es la arqueología por contrato. La arqueología por contrato es el tipo de arqueología que se hace cuando se va a hacer una construcción, un proyecto. Si tú vas a construir un mall, un centro comercial en tal predio, pues tú necesitas tener unos permisos de arqueología. Y tú necesitas contratar a un arqueólogo y que antes de que tú muevas cualquier piedra, cualquier pedazo de tierra de ese lugar, ese arqueólogo certifique Que sí se puede. que ahí no hay remanentes ninguno. Ni prehistóricos ni históricos, porque así es como se divide la arqueología en Puerto Rico. Existe la arqueología prehistórica, que es la arqueología que tiene que ver con nuestros indios desde antes de la llegada de los españoles, y la arqueología histórica, que después desde la llegada de la escritura, ¿verdad? Vamos a llamarla así, aunque puede haber debate también. Y pues basado en eso, ¿verdad? Que hacemos esas clasificaciones. Pues volviendo a lo de tipo de arqueología, pues la más conocida es esa y es donde más trabajan los arqueólogos. También, ¿verdad? Se hace, tenemos el gobierno, pues tiene sus instituciones, como el Instituto de Cultura, que además, que es quien monitorea toda la actividad arqueológica en Puerto Rico. Además de la arqueología de contrato, ellos también se encargan de cuidar, monitorear y todo lo relacionado con todos los yacimientos. Tanto, ¿verdad?, con los proyectos de construcción, pues, pero como con los que ya existen. Supone que todos los yacimientos arqueológicos están protegidos por la ley 112 del año 1988. Y pues es el Instituto de Cultura quien se encarga, pues, de hacer cumplir esa ley. O sea, si aquí tú tienes un asiento, ¿verdad?, de un cacique, y tú lo tienes aquí porque tu abuelo lo encontró, pues, y se quedó con él,
pues es el instituto quien se encarga, ¿verdad? Que se supone, la autoridad que se encargue pues de resolver, de reforzar, de hacer cumplir la ley. Y pues dentro de eso pues está lo que es la arqueología de rescate, que pues puede surgir dentro de diferentes contextos también. O sea, un lugar que está en peligro de desaparecer. Pasó en Fajardo. En el faro de Fajardo había un yacimiento que las olas empezaron el mar empezó por el, ¿verdad? Ay, santo. La marejada. El aumento, ¿verdad? Del nivel del mar. Del nivel del mar. Ajá. Exacto. Pues empezó a comerse una pared de tierra y empezó a sacar todo el material. Pues, ¿qué hizo el instituto? Rápido, pues, ¿verdad? Dio los permisos para que se desarrollara una investigación, o sea, un trabajo, y se recuperó de ahí todo el material que se pudo, que es otra cosa que se hace. Ahora, lo que te estoy hablando es lo que se supone que pase. ¿Qué pasa? Pues no, obviamente todos sabemos las condiciones de nuestro gobierno, ¿verdad? Es un gobierno pues en crisis, no hay chavos, y pues de los chavos que hay, a lo menos que se le dedica o se le da importancia es pues a nuestros bienes o a nuestro patrimonio histórico y cultural. Se supone que está la ley, se supone que están las agencias que rigen, ¿verdad? Y que cuiden de nuestro patrimonio, pero el gobierno pues no le importa, y ahora mismo hay una ley, ¿verdad? Y no es traer la cuestión política, ¿verdad? Yo soy bastante desapegado de lo que es la política, pero el Senado pues está tirando una ley para eliminar el Instituto de Cultura. Eso quiere decir que entonces pues ahora va a haber menos, ¿verdad? O sea, va a haber menos cuidado, ¿verdad? No va a existir esa autoridad, o al menos no de la misma forma, ¿verdad? Que ha existido ahora, porque pues es un consejo que está compuesto, aunque no está trabajando, pero se supone que existe. Consejo de los mejores arqueólogos de Puerto Rico, cierto modo, ¿verdad? Que son los que se encargan de pues manejar toda la dinámica. Eso lo estamos perdiendo. Wow, ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que pues eventualmente pues las leyes no se van a aplicar, aquel va a hacer una construcción y la va a poner encima del yacimiento sin importar qué, porque pues... Sí, porque ya no va a haber ese ente que proteja esto. Exacto. Y ese, ¿verdad? En resumen, pues esa es la condición de la arqueología. Mira, vaya, si no te iba a preguntar, con toda honestidad, profesor, no me entero. No me entero que esa ley estaba por ahí tirándose, dando bandazos. Voy a preguntarte unas cositas más personales, Héctor. Mano, ¿qué te inspiró así? Yo sé que ahorita mencionaste que tenías tu fase ya de historiador y diste con esto completo. Pero... además de eso, ¿por qué tú decidiste ser arqueólogo? ¿Qué te llevó a ser historiador? Pues mira, yo, ¿sabes? La historia siempre me gustó. El tema de los indígenas siempre me gustó, ¿sabes? A todos los puertorriqueños, aunque sea con los mitos y con la información mal manejada. Sí, con lo bueno y con la verdad y con la falsa. Nos sentimos orgullosos como quiera. Yo siempre pues corrí con esa narrativa. Hasta que pues llego a lo que es la historia y pues, ¿verdad? Desde un punto de vista más historiográfico, ¿verdad? De lo que está escrito, pues empiezo a estudiar un poco más profundo. Hasta que pues me encuentro, voy hasta al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. No quiero hacerle propaganda, pero me gustó, ¿sabes? Tuve una experiencia, me gustó la experiencia que tuve estudiando, y pues es la única institución en Puerto Rico que provee el grado de maestría en arqueología. Y la especialidad que probé es maestría en arqueología de Puerto Rico y el Caribe. O sea, es como que todo para mí, yo vi eso y me enamoró. Ahora, desde que yo soy pequeño siempre he sido una persona curiosa. A los 6 años yo recuerdo que le pedí a mi abuela, que en paz descanse, que me comprara unas botas. A mí me gustaba estar en botas. Y me gustaba todas las profesiones que tienen que ver con botas. Me gustan las botas. No me las puse hoy porque me gustan las botas. Ajá. Y, mano, pues como que cuando llegué a la arqueología, que me tuve que poner las botas, yo dije, esto era, brother. Desde los 6 años yo no sabía que yo me estaba poniendo las botas porque, ¿sabes? Y terminé siendo, mira, niño, lo que necesitaba, botas. En la arqueología, ¿sabes? Yo y todo el que conozco, de verdad, se siente como un niño descubriendo. Es hermoso, Wow. ¿verdad? Oye, ¿qué me podrías decir, verdad, de las últimas descubrimientos que se han hecho en Puerto Rico, arqueológicamente hablando? Alguno de ellos que tú digas, diadre, mano, este me voló la cabeza. Sí. O algunos de ellos, ¿verdad? Mira, por ejemplo, ¿verdad? Así, pensando, o sea, uno siempre tiene unos favoritos. Te hablo ahorita del doctor Jaime Pagán, profesor aquí en UPR de Río Piedra. Él es arqueobotánico. Y él se dedica a estudiar las plantas, ¿verdad? El mundo vegetal de nuestros antepasados, ¿verdad? Y si yo te pregunto, ¿qué comían los taínos? ¿Qué tú me dirías? Diatre. Es que si digo lo que pienso, a lo mejor me va a decir, diablo, qué morón.
Yo pensaría que verdura, planta. Yuca, exacto, yuca. Está bien, ¿verdad? Eso, verdura, sí. yuca es una verdura. Sí, pero a uno se me no, que los taínos comen yuca, sí estaba ahí. Pero ese hombre, ese caballero, ese doctor, ¿verdad? Descubrió que más que la yuca, esa gente aquí sembraba el maíz. El maíz llegó aquí al Caribe, ¿verdad? En un periodo bien temprano. Cuidado si antes de la yuca, ¿verdad? No sé si existe, pero cuidado si el maíz llegó aquí hasta antes que la yuca. O sea que, Wow. entre otros alimentos, hay un alimento que se llama marungay. Yo nunca supe del marungay hasta que el doctor Pagan, ¿verdad? Hasta que empezaba a leer el doctor Pagan sus trabajos, ¿verdad? Y muchas otras plantas que tú dices, pero ¿y eso existe? ¿Eso se come? Sí. O sea, que no es la yuca nada más. Wow. Y dentro de ese campo, ¿verdad? Recomiendo que lo busquen. Doctor Pagán. Sí, Jaime Pagán, yo por lo menos pues, no lo conozco personalmente, ¿verdad? Pero lo sigo en Facebook y siempre estoy al día con Ahora me van a escribir esto. Trae a Jaime Pagán. Por Facebook, mano, yo pues le he escrito 2 o 3 veces, el hombre super cool, ¿Sí? siempre me contesta. Yo no dudo, ¿sabes? Puedes hacer, te recomiendo. Yo soy bien presentado. Que la gente me diga si hago el intento o no. Yo soy bien presentado y este es el hombre que sabe, yo le escribo de una. Me puede decir que sí o que no me puede dar. Exacto. O me dice que sí o me dice que no. ¿Entiendes? Sí o que no y ya está, me contestó. Y ya, pues seguimos con exacto, me contestó. Yo siempre he dicho que lo peor que puede pasar, pues que no me conteste. Pero si me dice que no, pues ya está, ya yo salí de mi duda. Vamos adelante. Exacto. No, y él es un punto referente. Hay otros arqueobotánicos aquí. Lo que pasa es que, pues, ¿verdad? Él es el punto referente más conocido. Y él ha trabajado mucho con lo que es la alimentación de nuestros antepasados, no solamente en Puerto Rico, porque eso es otra cosa. Tú no puedes estudiar lo que son las culturas precolombinas de Puerto Rico separándolas del resto del Caribe. Eso es imposible. Tú tienes que estudiar el Caribe en conjunto para entenderlo todo. Y él, dentro de lo que es la arqueobotánica, pues se ha dedicado a eso. Mi director de tesis, mi mentor, mi hermano, Reniel Rodríguez Ramos, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, también ha llevado a cabo muchos estudios que han establecido que aquí lo que llamamos los arcaicos, esos primeros habitantes, llegaron mucho antes de lo que pensamos. Cuidado, tengo miedo con decir el número, pero creo que se habla hasta del 3500 antes de Cristo, por ahí, Okay. O sea, más de 5000 años. Que esa gente no eran tan brutos como pensamos, que esa gente hacía cerámica, que esa gente sembraba, no solo que sembraba, que ellos trajeron semillas de otros lugares y las adaptaron aquí, las sembraron aquí, ¿sabes? Y ¿sabes? Las produjeron aquí. O sea, que ellos trajeron semillas de otros lugares y las adaptaron aquí, las sembraron aquí, ¿sabes? Y ¿sabes? Las produjeron aquí. O sea, producir no es que tú la sembres y sales, es que tú tienes que llevar a cabo un proceso de domesticación, de adaptación, ¿verdad? No es mi área de expertise, pero no es básico, enfoque. se sabe. O sea, que no es que tú la siembres y sales ya. Uno mismo hoy en día siembra y para que te salga algo, ¿entiendes? Imagínate, estamos hablando de hace 4000, 5000 años. Y pues, por lo menos, pues así, ¿verdad? Que yo te puedo decir, los trabajos de esos 2 profesores son los más que a mí, ¿verdad? Que a mí pues me llaman la atención y me impactan por eso, porque van en contra, no en contra, perdón, sino que, ¿verdad? Pues cambian lo que es el panorama. O sea, lo que uno pensaba que era de una forma es como que no, vamos, tranquilo. Eso, ¿sabes? Es mucho mejor. Otra cosa, ¿verdad? Y es que también, en cierto modo, se evidencia lo que son los lazos de comunicación que hay, ¿sabes? No estamos hablando de gente aislada, valga la redundancia, en cada islita, sino que hay evidencia de que aquí hubo un tráfico, un tránsito, o sea, por ejemplo, en Vieques se encontró correspondiente al periodo Saladoide, ¿verdad? Arahuaco, Saladoide, específicamente. 2 cosas que no tienen que ver directamente con Puerto Rico. Un colmillo de jaguar. Aquí no hay jaguar. Un colmillo de jaguar. Colmillo de jaguar. Eso lo pueden buscar en Google, ¿verdad? Digo Google, ¿no? Porque pues es lo que estamos acostumbrados. ¿En qué momento de la historia? Eso fue pues para más o menos mediados del siglo XX. Ok. Y esos estudios más que nada se le atribuyen. Allá estuvo excavando mucho Luis Charlate, en paz descanse, también, ¿verdad? Arqueólogo y profesor de la Universidad de Puerto Rico, con su asistente Ivonne Nalgane. La aprecio mucho porque mucho que me ha ayudado también. Son la gente, ¿sabe? Que actualmente los tenemos ahí, ¿verdad? Los que están vivos todavía están dando la batalla y vienen desde, ¿sabe? Ya de décadas. Ellos pues hicieron hallazgos entre otras personas, no fueron ellos solamente. Como eso, mira, un colmillo de jaguar, un cóndor andino, ¿sabes? Una figura tallada en una piedra que no existe, el jadeíta.
Aquí no hay jadeíta. O sea, que aparentemente, o sea, esa piedra llegó de otro lado. Y aquí se hicieron, o se hicieron aquí, o llegaron de otro lugar, amuletos de un ave que no existe, que es el cóndor andino. Aquí no hay cóndor andino. Pues, ¿qué hacían unas figuras del cóndor andino en Vieques? Igual que en Humacao, en Punta Candelero, que eso es lo que es Palmas del Mar. O sea, que tú dices, pero ¿y estas cosas cómo llegaron aquí? En el yacimiento La Monserrate, que es el que yo voluntariamente cuido, en Luquillo, se ha encontrado jadeíta, que es una piedra que hasta ciertos momentos se sabía que el yacimiento más cercano de jadeíta que había era en Guatemala. Ya creo que se sabe que también hay en La Española y quizás en otras islas, pero aquí no hay. O sea, que esa piedra llegó aquí por medio de intercambio. O sea, que esa gente se montaba en las canoas y cruzaba el Mar Caribe para todo, o sea, para el resto de América constantemente. O sea, que eso era un tráfico, ¿sabes? Sí, que ellos se movían. Vienen con él. Yo te llevo esto, cambiamos por aquello. Y Renier Rodríguez Ramos es una de las personas, ¿verdad? Que pues maneja esa con evidencia y todo, ¿verdad? Que ha manejado pues esa información, esa narrativa, ¿verdad? Que pues podemos decir que es nueva. Porque es importante, ¿verdad? Que la gente sepa que mucha gente hace investigaciones. Cuando vamos a los libros, cuando tú vas a los libros de historia de Puerto Rico y tú buscas las referencias, tú vas a ver que todas son las mismas. No está mal, pero mira, hay otra. O sea, tú vas a ver a Ricardo Alegría, a Luis Chanlate, a Edwin Rouse, a Frolis Rainey, entre otros, pero de esa época. Y ¿verdad? Actualmente tenemos muchos estudios arqueológicos que hasta cambian ese panorama que ya se había establecido, ¿verdad? Con evidencia pues, que está ahí para que la gente se ponga a leer. Tenemos que leer, ¿verdad? Hay que leer, gente. Hay que leer, sí. Hay que leer o ver los podcasts de Antomedia para que se pongan al día. Les recomiendo ese mejor. Y para que usted se ríe aquí y vacila. Y es interesante. Oye, profe, ¿cómo ha cambiado la arqueología con la tecnología moderna? Tú sabes que ahora hay drones y uno puede ver más allá donde antes uno no llegaba. ¿Eso le suma de alguna manera? Yo o sea, yo conozco así, ¿verdad? Pues por referencia, pues, ¿sabes? Todo lo que ha evolucionado y la integración de diferentes disciplinas, como por ejemplo, ¿verdad? Ya está muy de moda lo que es la bioarqueología. O sea, bioarqueología. Yo no solamente voy a estudiar tus plantas, ni voy a estudiar la ropa que te ponías. Es que con un diente tuyo yo puedo saber de qué parte, si no era de aquí, si eras de aquí o si naciste en otro lado, porque hasta el agua que te bebiste, hasta el agua que tomaste toda tu vida, se queda registrada en tus huesos y en tus dientes y en todo. O sea, que podemos llegar, o sea, tus huesos hoy en día, gracias a la ciencia, me pueden decir qué tú comías, qué tú bebías, de dónde tú naciste realmente, si fue aquí o si fue que viniste de otro lugar, ¿verdad? Todo eso se puede establecer. Ahora, eso es lo que yo no he trabajado con eso. Ahora que yo he trabajado, mano, esta tecnología creo que es LiDAR. O sea, LiDAR. Exacto, que ya no hay ni que excavar prácticamente. Tú pasas una máquina poco a poco y esa máquina te escanea el subsuelo y te va diciendo ahí, pues te va dando una imagen, ¿verdad? Un panorama de lo que pueda haber. De lo que pueda estar ahí. Sí. Y pues tú dices, ok, aquí no hay que excavar porque esta imagen me dice que no hay nada. ¿Y cuánto para abajo te detecta esa tecnología? Con el experto en eso voy a trabajar mañana en Caguana, bro. Sí, mano, qué bueno. Miguel Vázquez, arqueólogo que también se graduó primero que yo y un buen referente también. Su expertise, además de arqueólogo, también es geólogo. O sea, que el tipo sabe de suelo, que ese también te lo puede recomendar porque ese es el que te puede hablar con propiedad. No, sinceramente, no te puedo decir si alguien lo tiene y lo tira al medio. Tíralo ahí. Alguien que haya bregado con esa tecnología. Pero es bastante interesante, ¿sabes? Cómo la tecnología, ¿verdad? Cómo cada rama, ¿verdad? Se beneficia de la tecnología. Y pues hoy día, pues, por ejemplo, no hay que excavar. Simplemente si vemos algo, ¿verdad? De interés, pues ahí ejecutamos. Pero no necesariamente ya tienes que y la cuestión, así. Exacto. Y la cuestión no es de ahora, sino que ya desde la década del 50 se establece, ¿verdad?, lo que son las pruebas de carbono 14. O sea que ya del 50 para acá, tú puedes saber, de la década del 50, no recuerdo, creo 52 por ahí, un científico en Estados Unidos pues descubrió que estudian, o sea, que tú puedes sacar, ¿verdad?, el carbono, o sea, que por medio del carbono 14, sea de tu hueso, de tus dientes, pues yo puedo saber más o menos en qué momento tú moriste. No solamente tú, cualquier materia orgánica.
la Wow. madera, ¿verdad? Material, ¿verdad? Animales, nosotros. Ajá. Y eso surge ya desde el 50. Antes de eso era pues Pero más o menos. sí, exacto. Se me olvidó el término ahora. Pero no se podía probar como de la década del 50, que de ahí para adelante, pues todo ha seguido evolucionando mucho. Wow, mano. Es increíble, ¿verdad? Si uno no pregunta estas cosas, yo no me entero. Exacto. Si yo no pregunto esto, no te lo juro que no me entero. Tengo aquí, Héctor, tengo aquí otra preguntita, ¿verdad? Para darle un poquito más de data a las personas aquí. Aquí se habla de algo, específicamente, volviendo a los mitos indígenas, que se nos quedó, que algunos pueblos indígenas del Caribe, incluidos los taínos, hablaban de semillas celestiales, seres espirituales relacionados con el cielo, ¿verdad? El trueno, la luna o las estrellas. ¿Podrían estos semillas celestiales ser interpretados hoy como seres interdimensionales o extraterrestres? Hablamos del tema ahorita. Pero habrá la manera, ¿verdad?, de que estos semillas arrojen, como me dijiste, o sea, mira, Anto, habían unos dibujos que hay que ver, ¿verdad? Si esos dibujos, ¿verdad?, que se lo imaginaron o que vieron. Pero de otros investigadores o quizás de otro lado del Caribe, que tú hayas visto, mira, se encontró tal cosa allá que arrojaba o ese símbolo pudiese significar tal cosa, que sea de tu conocimiento. El tema de los semillas es un tema bastante complejo. Es complejito los semillas. Sí. O sea, no, el tema de la mitología como tal. Ok, hay que tener, cuando hablamos de la mitología, estamos hablando de algo extraterrestre, porque muchos de esos seres son seres astronómicos. ¿Verdad? Celestiales, sí, lo que se le llama Ahora, sí. No quiere decir que son ovnis. ¿Verdad? OVNI no, ¿sabes? Que son, ¿cómo se llama estos muñequitos? Extraterrestres. Sí, el muñequito que típicamente conocemos con los ovnis, no, ¿sabes? No quiere decir, ¿sabes? Si son extraterrestres, porque pues tienen la capacidad, dentro de la mitología, tienen la capacidad de habitar más allá de la Tierra. Son, técnicamente. Sea lo que sea. Exacto. Son extraterrestres. En el caso de los, particularmente pues de la pregunta, sí, pues hay unos símbolos, unos semillas que pues, y unos artefactos que pues son tan brutales y eso, que pues se le da mayor importancia. Okay. Por ejemplo, nadie sabe que pues cuando tú piensas en un semí, tú piensas en un trigonolito. Un trigonolito es la figura de 3 puntas que conocemos, que es que la conocemos de piedra, que by the way no tiene que ser de piedra, porque según cuenta Pané, podía ser, tú pasabas por el lado de un árbol, y esta es mi interpretación más o menos, ¿verdad? Y si el árbol pues te hablaba, pues tú tenías que cortarlo y de esa madera hacer estoy resumiéndolo, ¿no? Estoy resumiendo. Claro. Y de esa manera, pues, hacer un semi. O le pasas por el lado una piedra y esa piedra, pues, te habló una dinámica y, pues, quiere decir que esa piedra va a ser un semi. Ahora, en República Dominicana, en la española, ahí hay un semi que es de algodón, que es como un muñequito, que no tiene nada que ver con el trigonolito, es el de las 3 puntas, de piedra de 3 puntas que vemos así bien bonito. Y eso lo relacionamos con un semí. Eso es un trigonolito que, pues, ¿verdad? Funciona como un semí, pero hay hubo semíes con muchas formas. Y te repito, ¿verdad? Uno de los más famosos no tiene que ver, no es de piedra, es como un muñeco de algodón. Y es un semí. Se encontró en la Española. Tú vas al Museo del Hombre Dominicano en Santo Domingo y ves fotos, porque el original está en Europa. Y eso nos pasa con muchos arte. Eso puede ser otro tema. Los mejores artefactos del Caribe no están en el Caribe. ¿Y por qué no están en el Caribe? Lo que pasa es que el Caribe, sobre todo Puerto Rico, ¿verdad?, ha sido bien impactado por lo que es el colonialismo, ¿no? O sea, Estados Unidos llegó en el 1898 y pues claro, antes de ellos no podemos decir que se hacía arqueología en Puerto Rico. Había coleccionismo, anticuarismo, o sea, cierta gente rica importante que pues guardaba artefactos, que iba a los montes a buscarlo. Incluso hay gente que conocemos como Agustín Stahl, o sea, algunos hasta de nuestros hombres ilustres, que eran médicos, que eran otras cosas, se dedicaban al anticuarismo, porque eso viene más o menos pues, de la edad moderna, ¿verdad? Ya que pues, yo tengo chavo y pues tengo estas cuestiones aquí, esto se mide, pues, y esto me da estatus. Y así es que empieza el estudio de esa cuestión aquí en Puerto Rico. Ahora, cuando llegan los americanos en 1898, es que con una estrategia que va más allá pues, de lo que es la arqueología, pues traen, o sea, ¿verdad? Sin ánimos políticos ni nada. Cuando llegan los americanos, ellos se encargan de documentar hasta la más mínima pajita.
que hay en Puerto Rico. O sea, vienen botánicos, vienen biólogos, vienen arqueólogos, vienen antropólogos, vienen profesionales de todo a estudiarnos, a estudiar todo lo que hay en la isla. Y existen hasta unos informes, ¿verdad? Lo que llamamos surveys en inglés, Puerto Rican Surveys, whatever, que pues detallan, ¿sabes? Hay de arqueología y de botánica, y los de botánica te hablan de todos los árboles que esa gente vio en la isla. Los de arqueología, pues de todos los hallazgos arqueológicos que se hicieron por poner un número, entre 1901 y la década del 30 a 40, que es cuando se llevó a cabo la mayoría de estas investigaciones por americanos. Porque del 40 para adelante, pues ya tenemos a Ricardo Alegría y a otros puertorriqueños, ¿verdad? Y caribeños que se integran en el estudio. Pero principalmente en Puerto Rico, pues la arqueología se desarrolla dentro de esta dinámica, ¿verdad? Colonial, imperial, ¿verdad? Y pues los primeros arqueólogos son americanos, no son puertorriqueños. Oye, y ya que mencionas que los primeros arqueólogos son americanos, ¿verdad? No hay registro de ellos, ¿verdad? Con excavaciones alguna de identificar oro en los ríos, porque se ha hablado mucho del tema de los oros en el río, de los ríos de Puerto Rico, como un hecho, es un hecho, ¿no? O sea, yo creo que ya se han publicado bastante estudios y noticias sobre esto. No voy a descartarlo, ¿verdad? Y obviamente todo el mundo sabe que en Puerto Rico hay oro, pero lo que pasa es que pues no es costo efectivo, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Para qué sacarlo si es más lo que vas a destruir que lo que vas a sacar en dinero, ¿no? De que hay. Ahora, ir al río a encontrar pepita, yo fui, ¿verdad? Yo no sé si está bien que diga esto aquí, una vez me dijeron, no, eso es ilegal, pero yo fui al Angelito en Luquillo hace como un año, un poquito más, y estaba esta gente con una batalla, porque de esas de Amazon, sacando oro, y me enseñaron las pepitas. Y sí, esa gente y los americanos, cuando vinieron los americanos, esa gente pues barrió con todo. Ahora que vinieron a llevarse oro, eso, ¿verdad? No, o sea, sí, de otra forma, a explotar la minería. Pero a Flow Español, vamos para el río con las bateas, eso no, ¿sabes? Ellos pues vinieron, ¿sabes? Fue una explotaron cuestión fue un poquito más científica y más profunda también económicamente. Okay. No, pero lo que te decía ahorita es que, ¿verdad? Al ellos venir y ellos realizar los primeros estudios, todos esos materiales se los llevaron. Los mejores artefactos de Puerto Rico y del Caribe están en Smithsonian, están en la Universidad de Yale, en Connecticut. Yo estuve allí el año pasado trabajando con mi tesis y yo pude ver, la dama que me recibió me llevó al storage de la Monserrate y de muchos yacimientos aquí en Nuquillo, donde esos artefactos están guardados en Estados Unidos y son de ellos, no son de nosotros. Y lo mismo pasa con Europa, y ellos tienen unos museos gigantes y pues tienen unas condiciones, ¿verdad? En las que pues, sí, claro, uno no puede, ¿verdad? Tampoco puedo negarlo, unas condiciones en las que pues bastante apropiada. Pero lo tienen ellos, no son de nosotros. Exacto, lo tienen ellos. Sí, no son de nosotros. Wow, mano, ¿verdad? Y pues como hablamos ahorita, perdón, pues aquí el gobierno no tiene ningún interés tampoco en invertir, en crear un buen museo, en crear un buen, ¿verdad? Entidades, ¿no? Que se encarguen y pues eso se queda allá. Increíble, mano. Parte de nuestra cultura, nuestra historia. Así mismo. Por allá. Así mismo. Guardado. Pero ¿sabes qué? Que como mencionas tú, en unas buenas condiciones. Porque sabe Dios, ¿verdad? Y de otra manera aquí a lo mejor quizás no. O sí, o si el gobierno hubiese mostrado interés, ¿verdad? Pero eso genera debate, ¿verdad? Y pues, al igual que muchos otros arqueólogos, yo he tenido la oportunidad tanto de estar en el depósito arqueológico de aquí, del Instituto de Cultura Puertorriqueña, también como en el depósito Center for Yale, tiene, ¿verdad?, un campus aparte que tiene como unos centros que es donde se Collection Study Center, centro ¿verdad? de estudio de colecciones, y ahí es que ellos tienen unos anaqueles gigantes, unas puertas gigantes que te abren y tienen materiales de todo el Caribe y del mundo entero. Y pues es debate, pues es como todo, hay gente que dice, mira, no, pues para que esté aquí perdiéndose, mejor que lo dejen allá. Otra gente que te va a decir, no, pues eso es de nosotros, que lo traigan, que pues es debate, ¿verdad? Y ahí pues cada cual. Cada cual, claro. Exacto. Oye, otra duda que yo tengo aquí, bien personal, profesor, en cuestión de animales, ¿hay alguna data que arroje qué tipos de animales ya estaban aquí? Porque vi un debate, de repente fue un debate en los comentarios del video pasado, donde mi amigo Nate, guía turístico del Yunque, me decía, no, los indios tenían caballos. Y yo, como no sabía el dato, lo secundé. Dije, no, yo sé que tenían caballos. Y entonces después yo vi en los comentarios y alguien decía, no, los caballos los trajeron los españoles. Sí. ¿Está correcto ese argumento? Ok, sí.
Aquí no hay evidencia Lo voy a buscar. de que los indígenas, ¿Quién fue el que incluso, dijo ¿verdad? eso? Por si acaso, para ir más. Yo, mi tesis de maestría. Perdóname, Rey Tranquilo. Martínez fue el que dijo, los taínos no tenían caballos, los caballos fueron introducidos por los españoles. Sí, Rey Martínez, claro, pues claro. entonces creo que tenías razón. Claro, Él tiene sí, razón, bueno, tiene sí, razón. sí. Definitivamente. Hay, incluso, ¿verdad? Para ir más allá, yo en mi tesis, yo estudié un fenómeno que no se ha estudiado y poco se mira, que es el de esfera lítica. Una esfera lítica es una bola de piedra perfecta, que un indio se sentó y hay desde tamaño de canicas así hasta así de grande, o las de Costa Rica, las de Costa Rica que son gigantes. Les Wow. invito también, ¿verdad? Pasa eso, hay muchos artefactos que tú no sabes que están ahí porque ningún arqueólogo, como no saben lo que es, pues echa eso para el lado, una bola porque yo la quiero. Y pues ese fue mi tema. Y asimismo, ¿verdad? Hay muchos estudios de otros artefactos. Se me fue el hilo, mala mía. No, lo de los animales. Que si hay alguna evidencia de animales sí. que se haya registrado, ¿verdad? Acá, que traje el tema de los caballos, pero no habían caballos. Ya ¿sabes? sé por qué traigo lo de la... Pues dentro de esa línea de estudiar las esferas, pues me dijeron, mira, hubo un yacimiento en Santa Isabel que se encontró una esfera lítica en el cuello de un caballo. Wow. O sea, unos indígenas enterraron un caballo. Unos indígenas. Sí. Wow. Enterraron un caballo y le pusieron una bola de piedra en el cuello como ofrenda. El punto es que ese caballo sí estaba aquí, pero eso fue pero se cree que llegó después del contacto. Ok. Porque hubo intercambio. Antes que hubiera guerra, hubo, ¿verdad? En cierto modo, pues buena relación y hubo intercambio. Y pues ese caballo, si alguien quiere tomar de referencia ese caballo, pues ese caballo sí, o sea, estaba ahí. Pero, ¿verdad? Podríamos inferir que pues llegó, ¿sabes? Como el yacimiento pues trata, ¿sabes? Está relacionado con periodo posterior a la conquista en cierto modo, o de evidencia de eso, pues como no, ¿sabes? Ese caballo estaba ahí, pero es del tiempo de los españoles. Ahora, salió evidencia hace poco, pero de Sudamérica, de que aparentemente puede que en Sudamérica haya vivido cierto tipo de equino, pero no es el caballo que conocemos, que trajeron. Ok. Sí. Otro tipo. Sí, exacto. Wow, es interesante, ¿verdad? Claro. ¿Con qué tipos de animales ellos, ¿verdad? Se trabajaban o utilizaban. El murciélago. Murciélago, bueno, murciélago es un animal, ¿verdad? Es endémico, ¿no? Y está bien presente en su mitología. Ok. Entre otros. Pero es uno de los animales que está bien presente en sus vasijas. Y ellos, ¿verdad? Dentro de la mitología, Fray Pan establece, ¿no? Recopila que pues el mundo surge de una cueva. Ok. Y pues, ¿cuál es uno de los animales principales de la cueva? Murciélago. El murciélago. Que entre otros, ese es uno, ¿verdad? De los más presentes dentro de su mitología. La iguaca, ¿verdad? Lo que es la cultura puertorriqueña, se conoce que era uno de sus alimentos también. El coquí, pues se sabe que siempre ha estado aquí, pues, ¿verdad? Hay un petroglifo que en cierto modo relacionamos, ¿verdad? Pues como se nos parece un coquí, pues ok, pues esto es un coquí, pero nada, son inferencias que pues Claro. ni sí ni no, y quizás más sí que no, ¿entiendes? Que pues sí, ellos pues dentro de su mitología se ve bien expresado la presencia de animales. Otra cosa, ¿verdad? Que tenía por aquí. Estamos en la sesión de las preguntas de Anto. Estas son preguntas Vamos de para Anto allá, que seguro. mientras hablamos me van Son surgiendo. todas válidas. Porque es que a mí yo siempre en el podcast anterior, yo me acuerdo desde chiquito, creo que en el 2006 salió una película llamada Apocalipto. Me gustó mucho, la vi muchas veces. Canta. Me parecía brutal. De hecho, al final de la película salen las 3 embarcaciones, creo, ¿verdad? O yo no sé cuántas embarcaciones. Pero salen al final. Que está la muchacha que está embarazada, el indio. Fueron más de 3 porque México. Fueron más de 3. Sí, porque México se descubre o se conquista más, ¿saben? Un periodo más tardío, un momento, después que las Antillas. Ok. Sí. Pues la cosa es que al final de la película, que pasaron todo ese struggle, de repente ven a lo lejos y es como que, diadre, ¿qué es esto? Pero, pues yo veo la película y pues de niño pues uno tiene un montón de dudas. ¿Qué Claro. es esto? Como ellos se tiraban, ellos usaban unos venenos, ¿verdad? Y se los tiraban. Los indios utilizaban plantas a su favor para curar, pero también para como arma. Claro que sí, ¿verdad? ¿sabes? Es bien curioso, me vuela la cabeza que muchas de las plantas que utilizaban, todavía hay alguna, ¿verdad? De la medicina que digamos de acá, de los viejitos, que no, que si hiervete esta hierba con esto y El pásate moriviví. ¿Tú sabes que el moriviví es medicinal? El moriviví. El que te espeta en la pierna ese cuando pisa. ¿De verdad? ¿Sabes lo que es? El que se abre y se cierra. Ajá. Eso es un alimento. Eso es una planta que aquí se ha utilizado
¿sabes? Wow. De tiempos inmemorables. Así como, ¿sabes? Que ahorita te mencioné el marunguey, eso es una planta que tú vas y la ves por el monte, sobre todo en el oeste, y tú no piensas que eso es una planta que es comestible. Y hay un montón de plantas que... Ok, mira, lo que pasa es que tú no es, ¿sabes? Como seres... El Puerto Rico histórico todavía está en desarrollo. O sea, los españoles llegaron los otros días. Nuestra sociedad es la sociedad puertorriqueña es una sociedad nueva, joven. Exacto. Rookie. O sea, antes de que eran los españoles, aquí hubo gente viviendo 3.000 por más de 3.000 años. O sea, que esa gente sí sabía, conocía hasta la más mínima piedra. Esa gente sí conocía qué era para, ¿sabes? Le daba uso a todo. O sea, ellos vivieron más tiempo aquí que nosotros y obviamente pues estuvieron más adaptados. Mucho más conocimiento. Lo que es la mitología, ¿verdad? Pues todo eso, o sea, nosotros pues, ¿verdad? Culturalmente somos cristianos y todo, pero antes que llegara el cristianismo aquí hubo una mitología, ¿verdad? Y hubo unos dioses aquí por miles de años, ¿verdad? Que eran lo que la gente creía en ese momento. Ahora hay Exacto. otros dioses. Y que es una mitología que nace aquí, porque el cristianismo lo traen, pero lo que es la mitología taína, esa mitología se desarrolla aquí. O sea, por eso, ¿verdad? No sé, el yunque, pues, tanto desde el punto de vista historiográfico como arqueológico, pues se puede identificar como un lugar sagrado. O sea, eso no era cualquier lugar. Porque hasta los mismos cronistas, mira, dicen, no, ¿sabes? Ese lugar, ahí habitan, ¿verdad? O lo que se cree, que ese era el hogar del dios principal, que era Yocajú, Bagua, Maorocotí. Lo que hoy nosotros decimos como lugar sagrado, hace 3000 años, alguien también lo decía. No lo decía, que hay evidencia que se utilizaba como eso. Correcto. Sí. Y esos petroglifos, lo que te dicen, ¿sabes? Eso no es cualquier petroglifo. Y cuando tú los comparas con petroglifos, con los de las costas, que, ¿verdad? Cuando estábamos hablando fuera, me diste la diferencia de los petroglifos, ¿sí? Y los petroglifos taínos, ¿sabes? Tú los ves y expresan un mayor nivel de desarrollo, son más complejos. Los de antes de los taínos, pues claro que hay, pero son en cierto modo menos complejos que, ¿verdad? Que los que la cultura taína, pues, desarrolla. Y no solamente son complejos, sino que tenemos hay uno en el yunque, que es el que está en mi página, que es un mural. Eso mide, actualmente, eso mide como 4 pies por casi 3. Es el del video que estábamos hablando, ¿verdad? Exacto. Que eso se cree que era hasta más grande, porque hay una parte enterrada y se lleva. ¿Dónde está localizado eso? Eso tienes que coger. Eso no tiene una vereda así específica. Exacta. Que te lleve. Sí, eso tienes que ir con GPS, cruzando el monte arriba, como 2 horas, por el área en el yunque, pero área de Luquillo. Es bien restringido. Ahí hay hasta una cámara. El yunque tiene es un lugar. No se supone, ¿verdad? Ni que estemos aquí hablando de eso, porque el yunque lo tiene bien. Yo lo hago, soy boricua, eso es de nosotros. Eso es nuestro patrimonio. Y yo lo defiendo, ¿verdad? Pero está bien custodiado. Ahora mismo tiene en el medio monte hay unas cámaras ahí que si tú vas a verlo, y hasta con letreros y todo, se supone que usted es aquí, ¿sabes? Wow. Sí. Está protegido, ultra protegido. ¿Y por qué? Porque sin saber lo que significa, nada más de verlo, tú dices, esto es otra cosa, esto no es, con mucho respeto, esto no es la piedra de Caguana, ¿sabes? Esto va más allá de lo que esa gente se puso a hacer por ahí, ¿verdad? Y no es que yo sea de Luquillo, ni que esté orgulloso de lo mío, pero lo que hay ahí arriba es serio, Wow. Sí. Profesor Héctor Lin, arqueólogo, ¿verdad? Profesor, podcastón, lo que hemos hecho aquí. Yo pienso que esto es... De aquí van a surgir muchas dudas, muchas preguntas, mucha información que nos van a dejar en los comentarios de las personas. Que yo siempre estoy agradecido, ¿verdad? Del profesor de historia arqueólogo, Héctor Lin. ¿Dónde te pueden conseguir nuevamente, profesor? Pues, para que la gente vea esta imagen que tú me estás hablando, claro. ¿Verdad? Casi 4 pies ya por 3. ¿Tú tienes un video específico donde estás hablando de eso? Sí, pero si alguien quiere... hay réplica yo no he visto la réplica, sé que existe. Okay. En la Universidad del Turabo se supone que hay una réplica que se hizo un scan 3D. Incluso yo tengo una información también en la página de cómo se escaneó y todo, porque lo encontré. Imagen y un scan 3D allá. O sea, que llegar no se lo recomiendo a nadie, eso no es para que nadie vaya, ¿verdad? Y otra cosa que puede generar debate, pero nada. Pero sí, yo la única plataforma que utilizo para el proyecto es Instagram, porque como pues lo veo como que es para mostrar. O sea, perfecto. Para tú publicar fotos y que la gente vea. Perfecto. Ya Facebook es un poco más la gente, la discordia. De discusión, sí, chisme, sí. Aquello, el otro. Eso lo hacemos por en vivo. Ok.
Eso, ¿sabes? Ese Facebook en vivo. No. Yo digo, o sea, que si del debate se genera y me gusta. Ya, pero eso lo hacemos acá en perfecto, vivo, ¿sabes? Como que no, por las plataformas acá se malentiende. ¿Para ¿sabes? qué? Uno no se puede expresar, ¿sabes? Como, pero me gusta el debate, ¿sabes? Me gusta que surja evidencia, que hasta me contradiga, me encanta, porque me gusta la ciencia y de eso se trata. Yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? Nadie, dentro de la ciencia, nadie anda con la última palabra, con la última información. Y en mi cuenta personal, Héctor Luis Lind Ortiz, que es donde también comparto, mi cuenta es friendly, ¿verdad? Yo acepto así, hasta estudiante, porque Muy bien. es una cuenta sana, ¿sabes? Yo no soy de publicar ni cuestiones políticas, ni nada. Discusiones y lo que era. No. Muy bien. Yo esas cosas las dejo para la vida real, pero en lo que son las redes, pues estamos abiertos, ¿verdad? Siempre a compartir información y a debatir, que es lo que me gusta realmente. Perfecto. Aquí hay mucho para debatir. Agradecido, profesor, de verdad, por el aporte que está haciendo a este programa aquí en Antomía, a la comunidad, que esto se ha convertido en una comunidad grandísima de gente fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico, pero siempre agradecido de esa gente que me ve afuera, que es como conectarse. Ellos le dan play a estos episodios y ellos se sienten que por una hora están conectados con Puerto Rico. O sea, se está hablando, se está grabando desde aquí en San Juan, Puerto Rico, aquí con los bajones de Lucas y con la calor, con los mosquitos, desde aquí, desde Puerto Rico, como vivimos. Así que siempre agradecido con el apoyo. Recuerda darle like al contenido. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a que YouTube muestre esto a más personas, aunque no estén suscritas, y el canal sigue creciendo, y así puedo, ¿verdad?, seguir trayendo invitados y generar debate, discusiones y traer la información, que es lo que yo quiero dentro del entretenimiento que yo veo en Puerto Rico y en las redes. Yo creo que hay espacio para entretenernos, vacilar, la joda, y educarnos un momentito. Así que usted siga viendo lo que quiera ver por allá, pero saque un momentito a la semana, ¡pum!, quizá que Antomedia subió algo. Así que, profesor, agradecido siempre, de verdad. Espero que no sea la primera ni la última. Digo, esta es la primera, pero que no sea la última. Y que podamos, ¿verdad?, discutir algún hallazgo, ¿verdad?, en un futuro, o dialogar algún otro tema, ¿verdad?, en redes sociales que amerite, ¿verdad?, que usted venga para acá y pongamos al día a la gente. Claro que sí. Así que aquí a la orden, profesor. Y un saludo a Mr. Pimentel. Un saludo a Mr. Pimentel. Siempre. Maestro mío, ¿verdad?, de intermedia, que me dio la mano aquí para el recurso. Y agradecido, Mister. Así que nada, Puerto Rico y diáspora. Nos vemos en el próximo video. Ahí está. Nos vemos. Gracias.